significaría poder tener este tiempo para reflexionar, este tiempo para profundizar en nuestra fe y para ir conociendo un poco más de la vida de los mártires, pero sobre todo cómo podemos hacer vida esas enseñanzas. Y esta primera conferencia de este día nos hablarán un poco de cómo es ese proceso, ¿verdad?, para llegar a los altares, qué es lo que se debe hacer y cómo se está viviendo las etapas de todos los procesos que se han llevado. Así que nos acompaña esta noche Monseñor Rafael Urrutia, ¿verdad?, que también es el encargado de la oficina de canonización de la Arquidiócesis de San Salvador. Así que le damos un fuerte aplauso. Buenas noches a todos y a todas. Bien, un proceso de canonización tiene dos partes habitualmente, pero para arrancar con un proceso de canonización tiene que haber un fiel cristiano que haya muerto con fama de santidad o que haya muerto con fama de martirio. Y hay que partir del hecho que normalmente por el bautismo todos los fieles cristianos estamos llamados a la santidad, ¿no? Pero como la vivimos de maneras diferentes, decimos habitualmente que hay más santos ante Dios que ante la iglesia, porque ante la iglesia se consideran santos solo aquellos que están canonizados en ese sentido, ¿no? Pero ante Dios hay mucho más santos, por eso celebramos también la solemnidad de todos los santos, ¿no?, donde se incluyen a todos esos santos anónimos que no están canonizados. Entonces, hay dos procesos. Un proceso de canonización por virtudes heroicas, y cuando se hace por virtudes heroicas, el fiel cristiano tiene que haber muerto con fama de santidad. Y hay proceso de canonización también por martirio, que supone también la santidad, pero que se basa fundamentalmente en la muerte violenta sufrida por la fe. Y así, dependiendo de por dónde se va uno en el proceso, así va a ser las complicaciones que tenga. Normalmente, en el proceso por virtudes heroicas, en el proceso de canonización por virtudes heroicas, hay dos grandes etapas. La primera etapa es la etapa diocesana y después la etapa romana. Igualmente para el martirio, la etapa diocesana y después la etapa romana. Cuando se ha terminado, aquí se ha cerrado en la diócesis el proceso. El proceso se llama de canonización, pero tiene en medio la beatificación. La beatificación lo que hace es reconocer la santidad del fiel cristiano y se limita el culto público a una región determinada. Por ejemplo, El Salvador o Centroamérica. Porque la canonización, ya el culto se hace universal para toda la iglesia, para la iglesia universal. Lo mismo acontece con el martirio. La beatificación proporciona la santidad y el culto público a una región determinada, puede ser El Salvador o Centroamérica o América Latina, o universal cuando ya es la canonización.
detalles diferenciados, ¿no? El proceso por virtudes heroicas, de santidad por virtudes heroicas, necesita dos milagros. Un milagro para la beatificación y otro milagro para la canonización. Por la vía del martirio, para la beatificación no se necesita un milagro, porque el milagro, el martirio mismo es el milagro. Y ya lo voy a explicar por qué. Para la beatificación no se requiere de un milagro de parte del mártir, porque el martirio es ya un milagro. Y para la canonización se necesita un milagro. ¿Por qué no se requiere un milagro para la beatificación, sino que el martirio mismo es ya el milagro? Porque Carlos, Nelson y yo y los padres de la vicaría y ustedes tenemos vocación sacerdotal y vocación a la santidad, pero al martirio no la tenemos. Porque el martirio es una vocación particular a la que Dios llama a muy pocos de sus hijos para que por el derramamiento de su sangre, por la fe, se unan indefectiblemente a Jesucristo crucificado y resucitado. Entonces son muy pocos los que Dios elige para el martirio. Y eso, miren, eso es elección. Es una elección de Dios que uno no termina de comprenderla. Por ejemplo, Monseñor Romero murió él solo en el altar. Rutilio Grande no murió solo. ¿Ven? Pero cuando Nelson Rutilio y don Manuel fueron a buscar a Rutilio a la parroquia para irse con él al paisnal, él les dijo que no se los llevaba porque no quería que alguno de ellos murieran con él innecesariamente. Y los mandó, váyanse en bus. ¿No? Como eran tiempos de guerra, ya no había buses a esa hora. Y el anciano y el niño se fueron a pie. Pasaron la línea del tren. Habían caminado 5 minutos cuando Rutilio los alcanzó, ¿no? E iban con ellos otros 3 niños. Entonces cuando vieron el carro del padre Rutilio le hicieron parada. Rutilio se detuvo, se montaron los 4 niños y se montó Manuel con él adelante. 2 kilómetros adelante, 3, los matan. Ahí en el acto muere Rutilio y muere don Manuel. Vienen de los asesinos y le dicen a los niños, váyanse cipotes, ¿no? Porque venían atrás y en el baulito del safari. Entonces le dijeron, váyanse bichos, ¿no? Entonces 3 de ellos salieron y se fueron corriendo. Y uno de ellos le dijo a la mamá, fue fulano de tal el que los mató, ¿no? Pero Nelson Rutilio, cuando vio ensangretado al padre Rutilio, dijo, no se puede morir el padre Tilo desangrado. Entonces empezó a taparle los agujeros de las balas y los asesinos no tuvieron más que rociar al muchachito también de balas, ¿no? Así de esta manera, ¿está claro? Entonces, claro, a mí me preguntan, mira, pero danos, es que querían, por ejemplo, queremos que Nelson Rutilio sea el patrono de la pastoral juvenil. No se puede, porque Nelson Rutilio nunca fue acólito, no perteneció a las comunidades, simplemente le tocó morir con Rutilio en el camino. Dios lo eligió para que muriera con Rutilio, como eligió a Manuel. Así que, como decimos en buen salvadoreño, mire, siguió pasando iban, ¿no?
Dios los eligió y ellos murieron con ellos porque fue la voluntad de Dios. Y por eso son mártires. Entonces me preguntaba el sacerdote que ven, ¿y entonces por qué es mártir? Porque Dios lo quiso. Simplemente porque Dios lo eligió para que muriera con Rutilio en el camino. ¿Ven? Así es. Por eso Rutilio grande y compañeros mártires. Entonces hay reliquias de Rutilio, pero no hay del niño ni del anciano. ¿Me explico? Entonces estos son detalles que nos ayudan a entenderlo, ¿no? Sí. Entonces, para el martirio, el milagro es ese. El primer milagro es la muerte martirial, porque es una elección de Dios para que muera de esa manera. El martirio es la muerte infligida por un tirano a un fiel cristiano a causa de su fe creída y vivida, ¿no? Creyendo que hace bien matándolo, y el otro acepta la muerte martirial, la acepta porque es la voluntad de Dios. Por eso en los cuadernos espirituales de Monseñor Romero está escrito, he recibido, dice él, he recibido noticias de Costa Rica que esta semana hay fuertes amenazas contra mi vida. Y escribe él, tengo miedo, porque no sé, no miedo de la muerte, sino tengo miedo de no sé cómo voy a reaccionar. Pero Jesús, que asistió siempre a los mártires, también me asistirá a mí llegada la hora. ¿Ven? Entonces así acontece con ellos. ¿Estamos? Bien, bien. Y entonces, una vez que la fama de santidad o la fama de martirio tiene que morir con fama de santidad y morir con fama de martirio. No tiene que ser creada por la iglesia, no tiene que ser creada por las monjas. Nos pasó un caso muy concreto de una comunidad que nos pidió la asistiéramos porque querían comenzar la causa. Entonces, ¿verdad? Y pues las hermanitas nos hablaron que era muy buena, muy santa y toda la historia. Entonces, que murió con fama de santidad. Entonces el primer examen le dije, tráigame a las junioras. Las junioras son las que ya salieron del noviciado y están empezando la vida religiosa en algún sitio. Entonces pregunté a una de ellas, cuando las llamamos, a ver, cuénteme algo de su fundadora. Y dice, que era buena gente. ¿Y qué les han? No, pues sí, que era bien santa. ¿Y qué? No, pues sí, que rezaba. Entonces, después yo hablé con la hermanita que nos estaba moviendo a nosotros. Le digo, mire hermana, ¿y usted quiere de verdad que hagamos esta causa de canonización por fama de santidad? Mire padre, me dijo, yo en esto babosas no creo, me dijo. Pues hermanita, cuánto gusto, adiós, que Dios la bendiga, ahí la veo en la vida eterna. Sí, porque eso ni siquiera había fundamento para comenzarlo, ¿no? Entonces, la fama de santidad tiene que ser natural, tiene que brotar del pueblo de Dios. Y la fama de martirio también tiene que brotar del pueblo de Dios, que el pueblo percibe como lo percibió con Rutilio, con Monseñor Romero, con el padre Cosme. Tiene que experimentar que hubo martirio, que ahí hubo una vida en santidad.
yo siempre cuando escribo algo de Monseñor Romero, siempre digo que el martirio es la coronación de una vida santa. Porque por Monseñor Romero se pudo haber hecho también un proceso por vía de virtudes heroicas. Habría sido un poco más difícil, en el sentido que es más largo porque hay que escarbar muchas cosas, ¿no? Pero se podía haber hecho un proceso de canonización por la vía de la fama de santidad, ¿no? Y al principio en Roma nos presionaban para que lo lleváramos por ahí, pero dijimos no, Romero no murió, es un hombre santo, pero no estamos comenzando esto por fama de santidad, sino por fama de martirio, porque es un mártir, murió por la fe, ¿no? Es así. Entonces podría ser más fácil. A nosotros nos costó un poco, porque normalmente la iglesia se resistió a aceptar el martirio de Monseñor Romero, ¿no? Y se resistió por razones políticas, ideológicas. Entonces se hablaba de la oportunidad de la causa, si era oportuno beatificarlo o no beatificarlo, si era oportuno canonizarlo o no canonizarlo, porque había temor indudablemente de que se aceptara o no se aceptara socialmente, pero al final la fe va más allá de esas dimensiones, ¿no? Entonces nosotros insistimos en que queríamos un proceso de canonización por la vía del martirio. Entonces, para empezar una causa tienen que haber pasado 5 años después de la muerte martirial o de la muerte por virtudes heroicas. Hasta 5 años después, donde se ha huelido la fama de martirio o se ha huelido la fama de santidad en medio del pueblo, entonces se debe comenzar una causa de canonización. ¿Quién la puede empezar? Pues las religiosas de la monja esa, o el obispo diocesano donde murió el mártir. ¿Me explico? Fíjense que en esta última causa que estamos, hoy me estaban preguntando los jesuitas si yo sabía algo, le dije, estoy igual que ustedes, no sé nada, porque hemos presentado una solicitud, estamos esperando el Niki Loftat de la Santa Sede, una causa de canonización de 47 nuevos mártires. ¿Ven? De 47. Y hay que hacer un proceso por cada uno. Son 47 procesos. Aunque vayan unos en grupo, como las monjas, o como los jesuitas, o como los del Despertar, o como los de Suchitoto, ¿no? Es decir, hay que hacer un proceso grupal y uno individual, ¿no? Entonces, es el actor, se llama el actor, es el obispo diocesano o la superiora general de una comunidad religiosa, ¿no? O de religiosos. Pero en nuestro caso es el obispo diocesano. Y en esta que para Romero y Rutilio fue el arzobispo. En aquel momento, Monseñor Rivera Damas fue el que siempre experimentó el martirio y vivió el martirio de Monseñor Romero. Y con Rutilio Grande, pues es el arzobispo José Luis Escobar Alas el que lo inició. Entonces, él representa a la iglesia y él es el actor de la causa. Entonces, él nombra un postulador, yo soy el postulador diocesano,
El padre Edwin es vicepostulador diocesano para las causas de los jesuitas. Carlos va a ser vicepostulador también diocesano, porque son muchos grupos, ¿no? Entonces, así, para buscar que nos ayuden, porque solo no podemos. Entonces se hace el actor, que es el obispo, el postulador, el vicepostulador. Entonces el postulador y el vicepostulador tiene que hacer la investigación previa, donde se va a reunir toda la documentación del mártir, es decir, toda la partida de nacimiento, la fe de bautismo, la fe de confirmación, si es ordenado, la partida del diaconado, la del presbiterado, la episcopal. Hay que buscar todo, el acta matrimonial de los papás. Hay que buscar toda esa documentación personal, si padeció enfermedades, de qué padeció, ¿verdad? Todo el historial médico, hay que tenerlo todo. Hay que recoger sus escritos, hay que recoger sus cartas. A mí me pasó una cosa bien curiosa en esto con Monseñor Romero. Yo estaba terminando en el 88 los estudios en Roma. A mí me mandaron, me dijo el arzobispo, vos vas a ir a estudiar Derecho. Y yo no quería estudiar Derecho, pero me dijo, vos vas a estudiar Derecho. Yo había sido canciller de Monseñor Romero y estuve un poco cerca de él, y me mandó a estudiar Derecho. Ya cuando había terminado, me mandó el boleto del avión, pero con el boleto me llevó el recado, Monseñor Modesto López Portillo, dice el arzobispo que aquí te manda el boleto, pero que te tenés que quedar un semestre más para estudiar causas de canonización, porque el postulador debe tener una acreditación en Roma de que sabe cómo te hacen las cosas. Entonces hubo que aprender. Entonces, claro, ya cuando vine el 7 de febrero de 1979, estaba claro con el arzobispo, 89, ya estaba claro que había que hacer esto. Empezamos a dar que coger todo el material, pero la mayoría estaba en San Miguel. Pero Dios, que lleva sus caminos como Él quiere. Miren, cuando asesinaron a Monseñor Romero, yo me quedé realmente resentido con los obispos, porque no lo apoyaron, porque hablaron mal de él, porque lo señalaban. Yo estaba mal, y nunca se lo dije ni al arzobispo, nunca le dije nada, pero entonces me sacaron a estudiar. Eso me asentó, pero ellos hicieron una visita ad limina. Los obispos hacen la visita ad limina cada 5 o 7 años a la tumba de Pedro y al Papa. Y entonces me dijo el arzobispo, que era Rivera Damas, vos vas a atender a Monseñor Álvarez, que en paz descanse, a Monseñor Álvarez, que era como el ordinario militar de aquel entonces, y que no podía ver a don Oscar Romero. Y entonces le dije, ¿y por qué yo? Le dije, siempre me pone. Me dijo, porque sos el más, fíjate, Carlos, sos el más paciente, me dijo. Porque sos el más paciente, porque sos el que sabe dialogar, porque sos el diplomático del grupo. Vos lo vas a... claro, entonces yo lo atendí, ¿verdad? Y era realmente al principio insoportable, ¿verdad? Porque me trataba como un soldadito, y bájese y vengas y lléveme, no me voy a robar nada. Entonces, en fin, no. Pero esa paciencia que le tuve ya en la vida me sirvió después, porque
cuando hubo que comenzar la investigación previa, había que comenzar por el archivo de la diócesis de San Miguel, y él era el obispo de San Miguel. Y el arzobispo y el cardenal me dijeron, te va a costar un montón. Entonces yo metí todo en el microbús, una computadora, una fotocopiadora, un montón de papel, todo. Nos fuimos a San Miguel, nos quedamos en un hotel, fui a hablar con él y le dije, mire, necesito que usted me permita investigar cosas de Monseñor Romero aquí. Y me dijo, mire padre, usted conmigo ha sido tan fino, aquí están las llaves del archivo, haga lo que quiera con él. Entonces fotocopiamos todo el archivo, lo fotocopiamos todo, de tal manera que hace un par de años me pidieron fotocopia del archivo nuestro porque lo quemaron. Así, de sencillo, para que vean, ¿no? Entonces le digo, estas son las dificultades que como postulador de la causa de Monseñor Romero tuvimos, fue con los eclesiásticos. A mí nunca me amenazaron, pero los eclesiásticos hicieron la vida imposible, ¿no? Entonces, tuvimos el contentísimo porque teníamos la copia de todo y ya listo, habíamos preparado ya el libelo introductorio, porque hay que hacer un libelo introductorio exponiendo las razones por las que se pide la canonización, ¿verdad? Demostrar la fama de martirio por escrito y toda la historia. Pero el proceso a esta altura no ha comenzado. Eso es toda la investigación. Y para decirles yo, lo único que tenía era así, el manual de procesos de canonización y yo. Y un secretario que me ayudaba. Entonces, en un momentito tuve algunas dudas y fui a la Nunciatura Apostólica a pedir ayuda. ¿Y saben la respuesta que me dio el nuncio? Mire, me dijo, a mí Romero no me importa. Ese es problema suyo y del arzobispo. Así. ¿Ven? Y entonces dije yo, pues sí, ¿entendiste, verdad, Rafael? Sí, vámonos pues, ¿no? ¿Ven? Y nunca volví a la nunciatura, ¿no? Entonces, con el manual fuimos realizando. Cuando ya teníamos todo listo, teníamos toda la documentación, teníamos todos los escritos de Romero, las homilías, los escritos de la prensa que tenían al Diario de Hoy, en el Diario de Oriente, en la prensa gráfica, tenía escritos, su archivo. Cuando teníamos todo eso, entonces redacté el libelo introductorio y le pedí al arzobispo que abriera la causa de canonización en una sesión pública. Entonces la hizo el 24 de marzo de 1994. Ya habían pasado 5 años entre esos pleitos, ¿no? Y se hizo entonces, se abrió, se nombró el tribunal eclesiástico, que tiene un juez delegado, que tiene un notario delegado, que tiene otros notarios auxiliares, ¿verdad?, para hacer todo esto. Y presentaron una lista de 30 testigos. 30 testigos presenté con Romero. Y además hay que tener un médico para que vaya indicándonos si hay cuestiones anormales o normales, ¿verdad? Todo eso. Total de que se comenzó entonces el proceso con la sesión de apertura
el 24 de marzo de 1994. Y estamos en la etapa diocesana. Entonces, avanzamos en 5 años, porque estábamos a finales del 99 habíamos terminado, hicimos la sesión de clausura, porque hay que hacer una sesión de clausura solemne, y entonces todo se empaca, se cierra, se sella y todo se entrega a la nunciatura para que la nunciatura lo envíe por valija diplomática. Entonces dijeron que era mucho, que era no sé qué, que no sé cuánto, y entonces el arzobispo, que era Fernando Sáenz, decidió que se llevara en una valija, y lo acompañó al proceso Monseñor Jesús Delgado. Él lo llevó allá porque te cuento esto, él fue nombrado postulador ante Roma inicialmente. ¿Por qué? Porque yo era demasiado joven todavía para enfrentarme con los leones de la curia romana. ¿Me explico? Allá estaban venerables y toda la historia. Por eso yo tuve que dejarme la barba desde muy chiquito, desde muy jovencito, para que me respetaran esos animales. ¿Ve? Entonces, Monseñor Delgado llevó ese proceso. Entonces, allá lo primero que Monseñor Delgado hizo fue buscar que nombraran postulador romano a Monseñor Vincenzo Paglia, porque el postulador en Roma tenía que vivir en Roma. Entonces se nombró a Monseñor Vincenzo Paglia, y Monseñor Delgado y yo nos quedamos de vicepostuladores para hacer los trabajos complementarios que siempre se hacen, porque siempre falta algo. Entonces se entrega a la Congregación para las Causas de los Santos, y ahí hacen una primera sesión pública. Entonces abren, hasta entonces está el secretario de la congregación, está el subsecretario, está todos los oficiales, y está el postulador y el vicepostulador, y entonces abren el proceso que va presentado, lo rompen, lo abren, empiezan a revisar y levantan el acta de todo lo que se ha enviado, y ahí se inicia el proceso. Entonces el postulador tiene que trabajar, porque Roma nombra un relator. El relator es el que va orientando al postulador a escribir la posición, o sea, la posición sobre el martirio de la iglesia diocesana. Entonces el relator va diciendo, va indicando, va corrigiendo, entonces claro. Entonces el proceso avanzó notablemente del 95 al 2000. Yo pensé que en el 2000 hubiéramos terminado y hubiese habido la beatificación, pero inventaron en la Congregación para la Doctrina de la Fe que tenían que recoger todos los cassettes de las homilías, porque podía ser que yo había pirateado las homilías y las había corregido. Entonces se retiraron el proceso de Romero, lo retiraron y lo asumió la Doctrina de la Fe. Se lo secuestraron, se dice. La palabra es secuestro. Secuestraron la causa de la Congregación para las Causas de los Santos y lo llevaron a la Doctrina de la Fe para examinar las homilías
las homilías una por una con el cassette puesto, ¿no? ¿Ven? Y el archivo también. Yo le dije, todo está escrito. Lo único que se sacó del archivo es una carta que a juicio del arzobispo le pareció un escándalo. Porque era de dos obispos que cuando el arzobispo Romero venía de Puebla, ¿verdad?, escribieron una nota pidiendo que en el avión lo narcotizaran, lo metieran en un avión y fuera a despertar a Taiwán. Ya veis, los santos obispos. Entonces, eso, es decir, ahora yo puedo decir, pero es decir, eso fue lo único que se sacó. Y que esa la guardó el arzobispo y que en paz descanse con ella, ¿no? Sí. Pero yo tuve que declarar eso para que no me fueran a quemar en la hoguera de a mí. Pero de ahí las homilías estaba tal cual, lo que decía, estaban así, las homilías conforme a los cassettes. Entonces, en ese había que examinar la ortodoxia y la ortopraxis, ¿no? Que en el año 2000 el Papa que era Benedicto XVI, pero era Ratzinger, entonces era el secretario de la doctrina de la fe. Ratzinger manifestó que la ortodoxia de Romero era conforme a la doctrina católica y la ortopraxis de Romero, que era la práctica de su vida pastoral, era conforme a la práctica de la Iglesia Católica. Entonces eso ya era como para echarse un par de whiskies, para celebrar, ¿no? Eso ya era para celebrar, ¿no? Fue así. Pero en todo eso pasaron 5 años, ¿no? Pasaron 5 años. Estamos hablando del 2000. Entre ese tiempo todavía lo retuvo la Congregación para la Doctrina de la Fe. Estamos en la fase romana. Retuvo, secuestrado el proceso, y hasta en el 2010 lo soltó, ¿verdad? Argumentando que estaban viendo detalles técnicos y toda la historia. Hasta entonces lo soltaron y pasaron esos años que íbamos a Roma a ver cómo, y así como llegábamos, solo íbamos a comer a la Plaza Navona y ya no veníamos de regreso porque no sabíamos nada. Entonces, como en el 2010, el Papa Benedicto, ¿verdad?, que ya era el Papa Benedicto, entonces Benedicto dijo, no hay, yo cuando encontré esa carta del Papa Benedicto, recé por él. Porque en esa carta dice, no hay razón alguna para que sigan poniéndole trabas a Monseñor Romero, porque él es un mártir de la Iglesia Católica, que siga adelante el proceso. Entonces, a partir de ahí el proceso salió, renunció Benedicto XVI en febrero del 2013, en marzo eligen a Francisco. Entonces Francisco empezó a pedir, porque le dijeron que había que abonar. Entonces dijo que la Conferencia Episcopal del Salvador me mande una carta donde en pleno me pide la canonización de Romero. Y les costó a mis sagrados pastores. Pero al final
el arzobispo logró convencerlo y toda la historia, y pues ahí van tan. Entonces el Papa Francisco tuvo a bien nombrar nuncio apostólico al León Calenga, al negro, ¿te acuerdan, no? El nuncio morenito, pues, para que no. Entonces, caminando en la calle con él, me dice: mira, me dijo, yo te voy a decir que estoy aquí para ayudarte a acelerar el proceso de Romero. Para eso me ha mandado el Papa. Entonces quiero que termines esto. Ya había habido la beatificación, ¿no? Porque fue en el 2015, fue la beatificación el 23 de mayo. Después pasaron 3 años para la canonización por el milagro. Pero para la beatificación el nuncio apostólico estaba urgido, ¿no? Porque lo hicimos con él. Después la canonización también fue con él, ¿verdad? Entonces, de pronto me dice: mira, ya te enteraste. Yo estaba desayunando y me enteré de qué, de que van a beatificar a Romero. No, me fregué. Si eso no lo voy a alcanzar a ver yo, le dije. Yo estaba convencido de que no lo iba a alcanzar a ver, ¿verdad? Porque siempre había retrasos, porque siempre había, sobre todo, dudas, ¿no? Sobre todo dudas, ¿verdad? Y entonces, pero la gran duda, la cuestión más grande era de que los mártires a la iglesia siempre nos lo hizo el comunismo o nos lo hizo los musulmanes. ¿Ven? Pero Romero fue un mártir de los católicos. Fue un mártir asesinado por católicos. Lo mismo que Rutilio, asesinado por católicos. Eso no lo entendían. Entonces, pero con la ayuda de Monseñor Calenga, ¿verdad? Fuimos trabajando ese tema, orientando, ayudando, pues hasta que al final ellos fueron convenciéndose de que pues sí, ¿verdad? El Papa ya ha dicho que era mártir, que no había, y la cuestión fue que al final se convencieron que era así y presentaron el decreto de que el Papa aceptaba el martirio de Monseñor Romero y lo había que beatificarlo. Después de la beatificación, había que hacer otro proceso, el proceso del milagro, ¿verdad? Llevamos, ¿verdad, Carlos? Habíamos llevado, cuando fuimos a la beatificación, habíamos llevado tres, entre comillas, milagros sobre personas con cáncer. Y que uno la veía bien, saludable y toda la historia, pero en el marco de los milagros, el cáncer no califica, porque normalmente se puede reincidir. Fácilmente hay reincidencia. Entonces nosotros ya nos decepcionamos, ¿verdad? A esperar. De repente me dice uno de mis vicarios, el padre Julio: voy al seguro a ver una enferma. Y entonces fue, y cuando regresó me dijo: ahí tiene su milagro. Es que hay curas que no quieren a Romero todavía. Ya está canonizado. Ahí tienes su milagro con su santo, me dijo. Para, contame de qué se trata.
ya me dijo quién era, de toda la historia. Entonces yo dije, voy a esperar que venga el esposo de la mujer a decirme, a contarme del milagro. Entonces apareció el chico a contarme de que su esposa padecía síndrome de HELP, que es las mujeres saben de eso, una complicación del embarazo por presión alta, ¿verdad? Entonces, es un sangrado. Explíquelo usted, porque yo no sé eso. Bueno, esa es una complicación en el embarazo cuando hay una preeclampsia, cuando se sube la presión arterial durante el embarazo en el momento del parto. Entonces eso hace que haya una alteración de los factores de coagulación de la sangre y eso puede correr el riesgo, es una muerte inminente materna y fetal. Entonces es una, ahí de veras nadie sale contando el cuento. Ya ella dice, nadie sale contando el cuento. Menos mal que eso no nos da a nosotros, vamos. Entonces, imagínense. Entonces me dice este chico, mire esto. Y el médico, me dijo, un médico ateo, me dijo, mira, Alejandro, si vos crees en Dios, pedile a tu Dios por tu mujer, porque esta se te muere. No hay para dónde, se te muere y se te muere esta noche. Entonces dice que él fue a su casa, vio a sus hijos, lloró delante de sus 2 hijos porque el tercero, el que alcanzó a dar a luz la mujer, estaba en incubadora. Entonces dice que vio a sus hijos, agarró una Biblia y cuando agarró la Biblia se cayó una estampa de Monseñor Romero. Entonces dice que él se puso de rodillas con la estampa que tu abuela le había dado y dice, le pidió de corazón a Monseñor Romero por mi esposa. Y entonces dice, esto fue a las 2 de la mañana. A las 5 de la mañana llegué al hospital y el médico que me había dicho eso, que mi mujer se moría, le dijo, mira, le dijo, al Dios que le pediste te hizo el milagro, porque a las 2 de la mañana tu mujer empezó a orinar. Tu mujer empezó a orinar y anda a verla cómo está de bien, ¿no? Entonces, y anda a ver a tu hijo, le dijo, cómo está el niño en la incubadora, cómo está de bien. Entonces, por supuesto que, pues, yo sé algo de teología y de la Biblia, pero de esos volados médicos, para nada, ¿no? ¿Verdad? Entonces dije, bueno, pues sí. Entonces me hablé con Roma y les dije, mira, pasa esto y esto. Y entonces me dijo, bueno, me dieron las orientaciones, yo ya las había leído, las había estudiado, y había que pedir todo el expediente médico. Estamos en la etapa romana del milagro. El expediente médico, que eran 1190 páginas, con la letra de los médicos. Yo agarré a pasar páginas y páginas. Entonces, nombramos 2 médicos para que tradujeran aquello al castellano, ¿verdad? 2 intérpretes, traductores. Entonces, y que tenían que salir 1190 páginas exactas, ¿verdad? Entonces, así, 3 copias. Después de eso, 2 médicos, sin que ellos se enteraran que estaban en ese trabajo, leyeran todo el material y nos dijeran por escrito si a su juicio ahí podía haber un milagro. Y los 2 médicos
indicaron que sí. Entonces, hoy sí dije, vámonos. Entonces enviamos ese proceso así, allá en las 3 copias, ¿verdad? Las 3 copias originales y las 3 copias traducidas. Se enviaron, después de 2 meses vino una respuesta de 30 páginas, ¿verdad? Que tuve que necesitar un médico que me ayudara a leer ese volado porque tampoco entendí, ¿verdad? Es decir, porque hablaba de términos médicos y toda la historia, y al final decía: es evidente que en el presente caso hay una intervención divina superior. Y yo, no, espérense que yo me quedé igual. Intervención divina superior. Entonces hablé a Roma, ¿verdad? Mira, le dije, ¿y qué quiere decir una intervención divina superior? Porque a veces lo que en Roma significa A, aquí es B, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Y me dijo: tonto, que es un milagro, me dijo. ¿Qué es un milagro? Así que procedé a instalar el tribunal eclesiástico para que hagan ya todo el interrogatorio. Los testigos fueron, y entonces los médicos quisieron participar, el ateo y la otra quisieron participar, y las personas que rezaron y toda la historia, y estábamos, pónganle, en el mes de enero, todavía estábamos en eso, cuando hubo una misa, inauguraban en Santa Tecla, en Brisas del Carmelo del CELAM, una asamblea sobre la misión permanente. Y la misa la iba a celebrar León Calenga, y yo llegué tarde, ya no pude concelebrar, me quedé hacia el paso. Cuando él pasó, me agarró del pelo así y me dijo: te voy a matar. Y yo: ¿y por qué me va a matar usted a mí? Te voy a matar si no me entregas el 28 de febrero el proceso del milagro. Te mato. Entonces de ahí salimos con mi compañero y hicimos una enterrona y inauguramos el proceso, se hizo, y el 28 de febrero fue la sesión de clausura y ya se llevaron eso, ¿no? Estoy hablando del 2018. ¿Ven? Del 2018 ya estaba listo. Entonces ya allá se fue a Roma, allá procedieron a hacer el relator la misma historia con el postulador, y ya el Papa, pues en febrero, por ahí, no, en marzo, declaró la canonización de Monseñor Romero, y se realizó en el 18 de octubre allá en Roma. ¿Por qué? ¿Por qué se hacen en Roma las canonizaciones? Porque la iglesia es universal y ahora esto es un culto universal. Entonces, así funciona un proceso de canonización. Así funciona. Eso mismo aconteció con Rutilio Grande y Cosme Espesotto. Fíjense que eso, después de la canonización y toda la historia, todavía hay que ir a darle gracias al Papa por la canonización. Y es otro lío, porque lleva una logística terrible.
En fin, pero siempre se hace. Yo le voy a pedir a los que están grabando que esto no lo graben, por favor, porque todavía no tenemos el Niki Lobstad de Roma, ¿verdad? Y particular. Y hemos hecho consultas acerca de a quienes incluir en ella, y guiados por la luz del Espíritu Santo, hemos visto bien incluir a los siguientes siervos de Dios. Y ahí está la lista. ¿Ven? Ahí está. Entonces les digo, van los
Pero yo quiero comentarles, miren, si a uno le parece cruel que maten a un sacerdote, te pegan un tiro y ya está, te pegan 5 tiros y ya, o te ametrallan y te pegan 30 tiros, pero ya está. Los martirios cometidos con los laicos. Cuando yo terminé de transcribir todas las historias de los laicos, cuando yo terminé de escribirlas, me levanté y me puse de rodillas para darle gracias a Dios por ellos. Porque gente tan buena como ellos, gente tan santa como ellos, fueron capaces de dar su vida hasta las últimas consecuencias. Unas torturas, ¿no? Unas torturas que ustedes no se imaginan. Yo decía, ¿cómo es posible que estos catequistas resistieron tanto? Y a veces tardaban en morir, ¿no? ¿Ven? Así, gente que le quitaban la piel así con cuchillas. Después los amarraban en los jeep y los arrastraban amarrados de los pies por todo el pueblo en esos empedrados. Y unas torturas que, les digo, yo me puse de rodillas porque decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que estos soportaron este martirio? Entonces es esto, ¿no? Y claro, a la mayoría de los católicos nos cuesta aceptar a los mártires, ¿no? Cuando yo estaba, no sé si ya me hablé mucho, ¿no? Cuando yo entré al seminario, a mí me recibió Rutilio Grande el 15 de enero de 1968. Me recibió en el seminario. Es la primera vez que lo vi y me quedé impactado de ver a ese hombre. Es decir, con un rostro angelical, una sonrisa, ¿verdad? De ángel, ¿no? Es decir, a mí me impresionó. Me ordenó Monseñor Romero el 4 de noviembre de 1978. Pero le digo, al ver la vida de estos hombres, uno le parece que, pues sí, porque en el seminario, cuando yo entré pequeño, 15 años, nos hacían leer la vida de los santos, nos daban un libro cada semana y había que leer la vida de los santos. Y había que leerlo porque si no lo entregaba el sábado yo el libro leído y el resumen, tenía que pagar multa, 5 centavos, y aquello era un capital para uno, ¿no? Entonces uno leía rápido esas. Entonces, claro, nos gustaba San Benito, San Bernardo de Claraval, ¿verdad? San Martín de Porres, San Francisco de Asís, Santa Rosa de Lima. Nos gustaban esos santos. Pero cuando nos tocó leer, ¿verdad?, San Lorenzo y los mártires, pues uno decía, pues sí, ¿quién se va a querer morir así? No va, ¿no? Entonces uno era como que no le daba importancia. Y para nosotros los mártires los veíamos en las películas de Semana Santa. ¿Te acuerdas que la pasaban en el canal 2, verdad? En las tardes y en el canal 6 también. Las de Semana Santa. El martirio era películas para nosotros, ¿no? Entonces, normalmente nos cuesta. Y todo el mundo tiene esa inclinación a la Divina Misericordia, a San Juditas Tadeo, ¿verdad?, a María Auxiliadora, a la Virgen de Guadalupe. Y es normal, está bien. ¿Ven? Pero los mártires, yo tuve la experiencia
pues sí, lo había vivido, lo había experimentado y toda la historia, pero ahí estaba. Una de esas tantas idas a Roma me tocó un frío, un invierno tan crudo que no nos dejaron salir en 3 días. Entonces ahí en la casa donde estaba, en la parroquia donde estaba hospedado, en la habitación, dije que por lo menos alguna cosa tengo que encontrar para leer, y me encontré la vida de Santa María Goretti y me puse a leerla en italiano. Lo hice en 3 días, ¿no? Y ahí me ayudó a entender que los mártires no solo creen, sino que sobre todo viven lo que creen. Viven lo que creen. Y entonces ese morir y morir feliz y morir dando su vida por Cristo, entonces a mí eso me ayudó a entender y dije, pues nada, aquí. Y yo le decía, mira, a mí me ha tocado trabajar entre la sangre de los mártires. ¿Ven? Trabajar entre la sangre de los mártires. Yo les contaba a las religiosas norteamericanas cuando las mataron, venían en el mismo vuelo que yo venía de Panamá, de un retiro imagínate, de Ignacio Larrañaga, no, si algo de espiritualidad tengo, ¿cómo hemos cambiado? Venía de un retiro con Ignacio Larrañaga y me encuentro, se sube en el avión de Copa en Managua, las monjas norteamericanas, y nos saludamos y qué alegría. Y entonces me dice la Itafor, ¿y tienes con quién irte para San Salvador cuando lleguemos? Le dije, yo espero que si alguien vendrá por mí, si no te vas con nosotros y mañana te subimos a San Salvador, te vienes al puerto, duermes ahí y te vas mañana. Como yo no era elegido para el martirio, a mí me estaban esperando y me vine. Al día siguiente que llegué al arzobispado, a las 7:30 de la mañana, me dice el arzobispo, mira, me dijo, mataron a las monjas. ¿A cuáles monjas? A las norteamericanas. Dije, no, si yo las vi anoche. Pues anoche las mataron. Después que vos las dejaste, las mataron. Ahorita va a venir va a venir por vos el embajador de Estados Unidos, y entonces vas a ir a buscarlas y las encontramos como a las 5 de la tarde allá por San Luis Talpa, no sé, por esa zona de ahí. Entonces es esto, me tocó eso, ¿no? Si no tocaba eso, ¿ven? No era para tanto, ¿va? Entonces, ven, si es una vocación para la que Dios elige. Y eso es importante comprenderlo, ¿no? Claro, después, es que en la iglesia, después de los mártires, porque primero las canonizaciones comenzaron inicialmente por el siglo III con la canonización popular. Bastaba conocer el martirio, sin duda, de un fiel cristiano, cuando pasaba a ser considerado por toda la comunidad cristiana como un santo en la iglesia, el mártir, ¿no? Y se encomendaban a la sangre de los mártires. Después que pasó el martirio, cuando se convirtió Constantino en el 319, ¿verdad? Entonces dejaron de haber mártires así de esa época, comenzaron los confesores. Los confesores era, por ejemplo, aquí un confesor sería como Monseñor Arturo Rivera Damas, que sin llegar al martirio fue odiado por la fe, fue odiado por el evangelio, fue odiado entonces, pero no alcanzó la muerte martirial. Entonces, él es un confesor de la fe. ¿Me explico? ¿No? Así es, un confesor de la fe. Entonces, eso, ya después por virtudes heroicas es un santo, ¿ve? Pero igual los mártires son santos.
Entonces le digo, esa ha sido como la experiencia que yo he tenido que vivir. Yo le decía hace poquito a otros hermanos sacerdotes, a unas gentes de Quesaltepeque, decir, las dificultades más grandes que yo tuve en este caminar de las canonizaciones han sido con los eclesiásticos. La resistencia mayor han sido los eclesiásticos en Roma y aquí en El Salvador. ¿Ya? En Roma y aquí en El Salvador. Con Monseñor Romero nunca me amenazaron, pero sí varios compañeros me pidieron, no me hables por teléfono porque tu teléfono está intervenido. Sí, toda la vida ha estado intervenido, les digo yo. ¿No? Entonces, es decir, perdí a muchos amigos por eso. Con Rutilio sí me amenazaron. Vinieron a mi oficina parroquial para decirme, mira, te traigo un mensaje de estas personas que no van a resistir que haya otra canonización de otro mártir y que o dejad de hacerlo o, ¿verdad?, te van a asesinar a vos y al arzobispo. Al día siguiente yo tenía reunión con el Monseñor Calenga y fui y le conté, mira, me pasó esto ayer en la tarde, y me dijo, estos son brutos, me dijo. Vinieron a decirme a mí que te lo iban a ir a decir, pero yo le dije, van a ir por gusto porque ese es terco. Bien. Entonces yo le conté al arzobispo, ¿verdad? Miren, pasó esto y esto. Me dijo, no se preocupe, voy a rezar por usted. No, si también usted va a salir en el póster conmigo, le dije. Usted también va a salir en el póster conmigo, le dije. No, fíjate, entonces eso, es decir, es la única vez, y le digo, no, es decir, el trabajo, entonces están los equipos hechos, que no los hemos publicado, pero está todo preparado, pero no viene la Aniquilostas de Roma para que aviemos el proceso de los nuevos 47 mártires. Estamos esperando porque hemos tenido que hacer algunas aclaraciones, hacer alguna cuestión complementaria, ¿verdad?, sobre una que otra persona. Y ahí está. De modo que hoy en la tarde me escribió Rodolfo Cardenal, me dice, Rafa, ¿sabes algo de Roma? Sí, le dije, allá hay pasta y hay pizza y todo, pero solo es lo que sé, le dije, no sé nada, ni nosotros, me dijo, pues nada. Bueno, mire, muchas gracias y perdonen si fui muy largo. No. Muchas gracias, Monseñor, por haber compartido con nosotros todo ese caminar y toda esa experiencia, ¿verdad? Que no es tan fácil hacer santos en la iglesia. Bueno, algunos no es tan fácil. Agradecerle por el tiempo y por todo lo que nos ha enseñado. No sé, vamos a abrir para una o dos preguntas nada más. Si alguno quisiera hacer alguna pregunta. Okay. Buenas noches, Monseñor Wilfredo Valdés. Quisiera preguntarle, en base a toda esta experiencia, ¿cuál sería su recomendación para los sacerdotes, para nuestros sacerdotes en las parroquias, para nuestras comunidades, entender y amar a Monseñor Romero? En primer lugar, que tengan fe. Es decir, si no es en la fe, no vamos a aceptar esto. Si no es en la fe, no lo vamos a aceptar. Es decir, a mí me sorprende cómo hay sacerdotes, también lo sé, que no lo mencionan en la plegaria eucarística.
¿verdad? A San Óscar Romero, al Beato Rutilio y compañeros mártires y a Cosme Pesoto. Pero, es decir, más allá, simplemente rezar por ellos. Los fieles cristianos tienen que rezar por sus pastores para que puedan vivir esto. Y luego, pues promover esto, promover que se conozca, ¿verdad?, a San Óscar Romero. Luego, cuando le cambiaron el nombre, la parroquia donde yo estoy fue la parroquia La Resurrección por 49 años. Cuando estábamos preparando como para celebrar los 50 años, le cambiaron nombre y le pusieron parroquia San Óscar Arnulfo Romero, y la parroquia se vació. La gente se fue. Entonces, con paciencia, ¿verdad? Y con los jóvenes que estuvieron en esa época, pues más o menos, y ahí vamos. Pero le digo, sí, es decir, los sacerdotes no promueven el amor a sus mártires, es bien difícil también, ¿ven? Pero es así. Claro. Bien, gracias. Okay. Una pregunta más. Monseñor, buenas noches, y a todos nuestros hermanos. William Martínez. Mi pregunta está orientada hacia qué es de parte de los sacerdotes la negativa por no aceptarlo. Mire, normalmente todos somos hijos de la época. Entonces, muchos crecimos en la época donde la iglesia siempre estaba aliada con el poder, ¿verdad? Otros tienen otras simpatías, ¿verdad? Simpatías ideológicas y políticas. Es decir, otros han crecido, los más jóvenes, con la mentalidad esa de que, pues que Romero fue un político. Y así nos lo encontramos todavía con algunos jóvenes, ¿no? Y hay que tener paciencia para irles enseñando, para irles contando, para irles diciendo, ¿ven?, de lo que aconteció. Pero los que no aceptan todavía son por razones ideológicas y políticas. No hay otra alternativa, no hay otra cosa, pues, ¿verdad? Y a veces, de vez en cuando, aprovechan para medio insultarme, ¿verdad? Pero al final, ¿verdad? Aunque el Señor dice, ¿verdad?, ámense unos a otros como yo los he amado, pues a veces tengo que cantar golpe con golpe, yo pago, beso con beso, devuelvo. Bueno, agradecerle nuevamente a Monseñor por todo lo que ha compartido con nosotros, y que esto nos anime a seguir conociendo más sobre nuestros mártires para irlos amando e imitando. Recordarles que el día de mañana continuamos con nuestro Congreso Eucarístico. Iniciamos a las 6 con la misa, más o menos a las 7:15 viene la conferencia, que será sobre la espiritualidad martirial en los laicos, o el martirio en los laicos, y la impartirá el padre Jaime Paredes. Así que están invitados para que vengamos nuevamente, y le vamos a pedir a Monseñor que nos dé la bendición final. Gracias te damos, Padre, esta noche por la vida que nos has concedido, por las familias nuestras, por nuestros seres queridos, por tantos beneficios. Te pedimos que al volver a casa podamos regresar con alegría y con esperanza de saber ser testigos tuyos en el mundo, por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos.